Muy buenas noches, hermanos. Me da gozo saludarles por este medio y como siempre deseando que estén bien, estén con gozo, con paz ahí en sus hogares. Para la reflexión de este miércoles 3 de junio, vamos a iniciar como cada vez. Si alguien tiene allí alguna petición especial o alguna gratitud que presentar a Dios, mientras yo elevo esta plegaria, puedes levantar tu mano para indicarle a Dios que te unes en esta oración al trono de la gracia. Vamos a orar. Maravilloso Padre, acudimos de nuevo a ti en esta hora para buscar tu bendición y tu rostro. Muchas gracias te damos porque has estado con nosotros. Muchas gracias por tus cuidados a favor de cada uno de tus hijos. Te pedimos a Dios que en este tiempo complicado, incómodo, difícil, te manifiestes dando tu amor y dando paciencia a cada vida y a cada corazón. Y en este momento, mientras yo levanto mi mano y otros lo hacen ahí en sus hogares, te pido, Dios, que tu presencia, tu bendición sea permanente sobre cada uno. Incluimos en esta señal las peticiones de cada corazón y también una palabra de alabanza y gratitud por tus bondades. Lo hacemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me da mucho gozo saludarles, como mencioné hace un momento. Los días han estado avanzando. En algunos lugares parece que ha habido un poquito más de calma en cuanto al avance de la pandemia, pero tristemente en muchos lugares también ha habido un aumento. Quiero insistir, como lo hago en cada predicación, a que sigan teniendo cuidado, sigan tomando las medidas apropiadas para protegerse y también proteger a los demás de esta pandemia. También quiero recordar, aprovechando que es miércoles de oración, para que no nos olvidemos de lo más importante. Lo que es, como bien dice un pensamiento, el aliento del alma. Me refiero a la oración. Estemos en comunión con Dios. Oremos por los demás, por nuestros hijos, por la condición mundial y aún también, hermanos, por las autoridades establecidas en cualquier nivel. Conforme al consejo de la palabra, oremos también por ellos. El mensaje de hoy es en cierta forma la continuación del mensaje que presentamos el sábado. Estamos hablando de un líder especial del Antiguo Testamento, un hombre de fe que eligió o escogió caminar con Dios, escogió mejor las bendiciones del cielo que los beneficios terrenales en Egipto. Me refiero a Moisés. Él bien podía haberse quedado ahí en el palacio. Tenía derechos. Pero si hubiese quedado ahí, hermanos, estaría seguramente muerto como los otros faraones. Y estaría por ahí quizás en alguna tumba especial, momificado, a lo mejor con muchas cosas materiales en su cofre, en su lugar donde está sepultado, pero sin ninguna esperanza, sin ningún gozo especial al lado de Cristo Jesús. Qué bueno que Él eligió por fe la mejor parte.
Moisés, hombre de Dios, aprendió en humildad a caminar y a depender totalmente del Señor. Vio muchos milagros, extraordinarios milagros del Señor. Fue testigo ocular y presencial del poderoso brazo de Jehová, del Eterno, del omnipotente Dios del cielo. Hay un pensamiento que comparto que encontré de una escritora cristiana en un libro titulado Patriarcas y Profetas, página 401, que dice lo siguiente: si estos siervos de Dios, cuando estaban frente a la roca de Cades, hubieran soportado sin murmuración alguna la prueba a que allí se les sometió, ¿cuán diferente habría sido su futuro? Jamás puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o aún de negligencia. Y es que, como mencionamos en el tema anterior, este siervo de Dios, Moisés, no era perfecto. Precisamente allí en la roca de Cades se equivocó. Y a causa de eso el Señor le dijo: bueno, te voy a mostrar la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Sin embargo, hermanos, cuando vemos el tiempo de su muerte, haciéndole caso a la orden del cielo, imagínate el escenario. Solo allá en la cumbre del Pisga no había presencia del pueblo. Obviamente, como bien lo hemos mencionado, ni siquiera Josué, hijo de Nun, pudo acompañarlo. Su hermano Aarón, pues había ya muerto para ese tiempo. Solo allá. Qué difícil será, hermanos, llegar al final de la vida, experimentar el tiempo de la agonía y de la muerte a solas. Me ha tocado, como pastor, conocer a hermanos y hermanas que no tienen ningún ser querido, que no tienen ningún familiar, viven solitos, dependiendo mayormente del amor y la gracia del cielo y de la bondad de algún amigo, de algún conocido o de algún vecino. He conocido hermanos y hermanas ya de edad, ancianitos, y cuando los veo solos, sin ninguna relación cercana con alguien, me hago la pregunta: ¿cómo va a ser el final de la historia de estos hijos del Señor? ¿Qué va a suceder en el momento cuando sean llamados a la enfermedad y al descanso de la muerte? Dice la palabra de Dios, hablando de Moisés, en el capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Eso es importante, porque murió solo, pero conforme a la palabra, conforme al dicho, conforme a la orden de Jehová. Hermanos, el Talmud dice que el hombre cuando nace
nace con el puño cerrado. Pero cuando muere, muere con sus manos abiertas. La realidad final de la historia del hombre aquí en la tierra es que no podemos llevar nada. Apenas quizás un carácter modelado semejante al carácter de Cristo Jesús. Apenas una experiencia cristiana sólida y de fe. Pero qué hermoso es pensar que todo aquel que se prepara para morir conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios y muere en Cristo, tiene una gloriosa esperanza. Porque después de ese tiempo en silencio, descansando en la tumba, a cada creyente, a todo aquel que muere en Cristo Jesús, le aguarda la gloria misma de la resurrección de los santos, de los creyentes, de los muertos en Cristo Jesús, que van, como dice la palabra, a resucitar primero. Lo único que dejamos es un legado, y ojalá que tú y yo estemos viviendo apropiadamente y conforme a la voluntad de Dios, y que también que al final de la carrera podamos morir conforme a la voluntad del Señor. Saben que me gusta mucho que la palabra de Dios presenta con mucho énfasis y con frecuencia esa esperanza de vida eterna y de salvación, porque ese es el anhelo de Dios para nosotros. Moisés estaba solo en la cumbre del Pisga, solo. Pero como bien lo hemos repetido y mencionado, muere con seguridad, haciéndole caso a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová. Quiero que me acompañes para buscar en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Si tienen su Biblia, hermanos, busquen, por favor, conmigo Filipenses capítulo 1 y versículo 20. Dice el apóstol San Pablo, Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Cuando murió Lázaro, Jesús dijo, es que esta muerte es para que el nombre de Dios sea también glorificado. Hermanos queridos, necesitamos en este tiempo de vida, así como Moisés, tener una visión amplia y además vivir en plenitud. Te hago una pregunta, aunque ya te la haya hecho antes. ¿Cómo tú te imaginas a Moisés a los 120 años de edad? Encorvado, cegatón, ciego, tembeleque, debilucho. Saben que el versículo 7 del capítulo 34 dice que Moisés era de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Nosotros debiéramos de vivir en armonía con las leyes y los principios de vida y de salud,
en la mejor forma posible, para que nuestra condición al final no sea tan dolorosa, tan complicada. El menor dolor posible, la mayor fortaleza posible. ¿Saben, hermanos? ¿Saben cuál es nuestro problema? Uno de los problemas, o un problema grave que nosotros enfrentamos y vivimos, es que envejecemos antes de ser viejos. Comenzamos a vivir como ancianos aún antes de llegar a los 70 años. Me ha tocado saludar con frecuencia a muchos hermanos que han pasado los 70 y aún los 80 y están con lozanía, con una muy buena actitud, muy positivos, con muchas ganas todavía de hacer y de moverse, de cumplir alguna tarea, algún trabajo, tener alguna responsabilidad. Somos tan viejos como querramos serlo. Un difunto llamado Jim Elliot dijo: donde quiera que estés del todo, vive en plenitud cada situación que creas que es la voluntad de Dios. Si eres un empleado, sé un buen empleado. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si eres un estudiante, procura ser un buen estudiante. Si eres un carpintero, trabaja bien, con cuidado, la madera y lo que tienes que fabricar. Si eres un mecánico, sé honesto, sé un buen mecánico. Eres un maestro, pues sé diligente, sé paciente, sé amoroso. Enseña y amonesta con amor a tus alumnos. Eres un doctor, cualquiera sea tu especialidad, pues sé un buen médico. Atiende bien a los enfermitos. Haz lo mejor en tu sabiduría y conocimiento para ayudar a devolver la salud a quien llega hacia ti. Es más, hablando de desempleo hoy día, pues si eres un desempleado, pues sé un buen desempleado también. Ocúpate haciendo algo más, busca alguna alternativa. Hermanos, somos tan viejos como queremos serlo. Quiero que me acompañes para ver unos 3 o 4 pasajes más en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 12. 13, 12. Búscalo ahí junto conmigo, 13, 12. Dice la palabra: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, viene el día especial que estamos aguardando. Cuando vemos todos los acontecimientos en cualquier ámbito de la vida, vemos claramente que el tiempo se está terminando, que la historia de este planeta Tierra está llegando a su fin, pero no sabemos si es la voluntad de Dios que antes de que ese fin llegue,
tú y yo seamos primeramente llamados al descanso. Hay que vivir intensamente, con la mejor actitud posible, afirmados y confirmados en la palabra y en las promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Ahora vemos oscuramente, pero pronto vamos a ver cara a cara. Ahora conocemos en parte, dice la palabra, pero entonces conoceré como fui conocido. Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. Efesios 1, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos queridos, para el creyente el fin no es la muerte. La muerte no es el fin para aquel que está relacionado y amistado con Cristo Jesús. Porque el deseo de Dios es vida eterna. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y como hemos mencionado y como dice la palabra en varias ocasiones, los muertos en Cristo van a resucitar. Y la garantía de esa promesa no está en el ser humano. La garantía está en Cristo mismo. Por eso la esperanza es cierta. Por eso la esperanza es segura. Por eso mismo Moisés, líder del Señor, subió y murió en el monte Pisga, seguro, confiado plenamente en la promesa de la resurrección de Cristo Jesús. Que de paso, hermanos, de paso, cuando el Señor tuvo aquel encuentro especial en la cumbre del monte y fue transfigurado, dice el Evangelio que le aparecieron allí Elías, que fue traspuesto, y Moisés, que fue resucitado y que está gozando ahora mismo, y desde entonces que el Señor lo levantó, pues de vida y de inmortalidad. Pues bendito sea su nombre. Y para ir quizás terminando la reflexión de esta mañana, solamente leo 2 versículos más en el capítulo 34 de Deuteronomio. Dice ahí que una vez que muere Moisés, siervo de Jehová, dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 8, y lo lloraron los hijos de Israel en los campos de Moab por 30 días. Hermanos, en ese reino en miniatura, en el monte de la transfiguración donde apareció Elías y Moisés, se aseguró para los vivos, cuando Jesús venga, y los que hayamos muerto en su nombre, el deseo del corazón de Dios, vida eterna, vida en abundancia. Finalmente, hermanos, leo en Deuteronomio capítulo 34,
Si pudiésemos verlo en una lápida, dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová. Nadie sabe el lugar exacto donde fue sepultado por Dios mismo su líder Moisés. Pero ¿sabes por qué? Porque no era el plan de Dios que esa tumba de este extraordinario líder del pueblo del Señor se transformara en una segunda Meca mundial, en un lugar de atracción turística. ¿Sabes? Para memoria y para seguridad de cada uno de nosotros, ese siervo de Dios murió, fue sepultado por Dios, pero también resucitó y está vivo, está gozando de la gloria eterna al lado de Cristo Jesús. Es mi deseo, hermanos queridos, que tú y yo hagamos la tarea que el Señor nos ha asignado, que estemos involucrados en ella, que tengamos un espíritu de humildad, así como Moisés, que no se atribuyó todo el tiempo los créditos de tanta maravilla y tanta gloria que él contempló. Sí se equivocó, pero mantuvo al final una actitud humilde y de reconocimiento de que las bondades y los milagros pues vienen del cielo. Les animo, hermanos, para vivir intensamente una vida de fe, una experiencia de íntima comunión con Dios, pero también de acción, hermanos, en forma positiva, haciendo lo mejor que podemos mientras el Señor nos concede estar aquí en la tierra. Y si el Señor nos llamara al descanso, que podamos, así como este siervo, morir con seguridad, conforme al dicho de Jehová. Es mi deseo en el nombre del Señor. Voy a entonar solamente una estrofa de un canto que me gusta mucho. Lo hago a capela, pero lo hago para la alabanza del Señor. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión, en él confío, su brazo me guarda. Hijo soy de su eternal redención. Canta conmigo. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro, salvo y seguro, por siempre. Oremos. Amante Dios, ya sea que vivamos o que muramos, que todo sea conforme a tu palabra, conforme a tu dicho, conforme a tu voluntad. Bendícenos para estar siempre atentos, listos para el momento en que tú vengas o nos llames al descanso. Guarda a tu iglesia, guárdanos en la fe y en la esperanza, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.